Si algo nos ha enseñado la historia de los videojuegos es que no siempre podemos juzgar un juego por su tráiler, su marketing o incluso sus primeras impresiones. Hay juegos que al principio parecen un completo desastre, que nadie da un centavo por ellos, pero que luego se convierten en auténticas joyas que dejan huella en la industria. Y en este top vamos a repasar 10 juegos modernos que muchos pensaron que serían malos, pero terminaron siendo auténticas obras maestras. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Empezamos fuerte con Mad Max, un juego basado en una película. ¿Qué podía salir mal? La historia nos ha enseñado que la mayoría de juegos sacados de franquicias de cines terminan siendo decepciones, pero Mad Max sorprendió con un mundo abierto brutalmente inmersivo, un combate vehicular espectacular y una ambientación que te hacía sentir dentro del universo posapocalíptico. Lo que parecía un simple intento de aprovechar el hype de la película terminó siendo un juegazo de culto. Pero si hablamos de juegos que nadie esperaba que fueran tan buenos, Prey merece una mención especial. Cuando Bethesda anunció que iba a reiniciar la saga, muchos fans estaban furiosos, pero lo que nos entregaron fue uno de los mejores simuladores inmersivos de la última década, con una jugabilidad llena de posibilidades, una narrativa envolvente y un diseño de niveles que te hacía cuestionar cada rincón de la estación espacial Talos 1. Even one breaks containment. We're all lost. Y si creías que los shooters multijugador estaban en crisis, llega Titanfall 2, una secuela que nadie esperaba y que lamentablemente fue opacada por el lanzamiento de Battlefield y Call of Duty en la misma ventana de tiempo, pero los que le dieron una oportunidad se encontraron con una campaña increíblemente bien diseñada y un multijugador frenético que hasta el día de hoy sigue siendo de los mejores del género. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Habe sie. Otro juego que muchos pensaron que iba a fracasar fue Vampire, un RPG de vampiros con mecánicas de sigilo y decisiones morales en un Londres oscuro y decadente, pero con un presupuesto limitado, no sonaba prometedor. Sin embargo, su historia atrapante y su sistema de elecciones que realmente afectaba al mundo hicieron que la comunidad lo viera como una joya oculta que todo fan de los juegos de rol debería probar. Si hablamos de juegos que desafiaron las expectativas, no podemos olvidar a Way Out. Un juego solo cooperativo, ¿quién iba a jugarlo? Pero cuando lo probabas te dabas cuenta que no era solo un juego, era una experiencia narrativa única donde tú y tu compañero se sentían parte de la historia de dos fugitivos tratando de escapar de prisión. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en una de las mejores experiencias cooperativas de los últimos años. Lo mismo pasó con Control. Los primeros trailers dejaron a muchos confundidos, su estilo de juego no terminaba de convencer, y algunos pensaban que sería otro juego genérico de acción, hasta que lo jugabas y te das cuenta de que estabas enfrente de una obra maestra de Remedy, con una historia enigmática, poderes psíquicos, una ambientación sacada de un thriller psicológico y una jugabilidad espectacular. Control se ganó su lugar entre los mejores juegos de la década. Por otro lado, si hubo un título que recibió críticas al inicio pero con el tiempo se convirtió en un juego de culto, ese fue Days Gone. Al principio fue duramente criticado por sus bugs y su mundo abierto genérico de zombies, pero con el tiempo la comunidad lo redescubrió, los desarrolladores lo pulieron y hoy en día es considerado uno de los mejores exclusivos de PlayStation, con una historia emotiva y un mundo inmersivo. Harsh and unpredictable. In the northern Cascade region, heavy rain will muddy up those windy trails. Snow in the mountains and foothills. Y si mencionamos juegos que la gente no esperaba mucho de ellos, Aliens Fireteam Elite tenía todo en su contra. Luego del desastre que fue Aliens Colonial Marines, los fans ya no confiaban en otro shooter basado en la franquicia, pero resultó ser un cooperativo sólido lleno de tensión, donde cada enfrentamiento con los xenomorfos se sentía como una verdadera batalla de supervivencia. Otro título que sorprendió mucho fue Chivalry 2. Muchos lo veían como un simple juego de combates medievales sin profundidad, pero cuando te sumergías en sus brutales y caóticas batallas te dabas cuenta de que no solo era divertido, sino que tenía uno de los sistemas de combate cuerpo a cuerpo más satisfactorios del género.
Y cerramos con Remnant from of the Ashes, un shooter con mecánicas de Souls-like que en teoría no son nada como algo que fuera a destacar, pero su combate desafiante, su mundo en constante cambio y la posibilidad de jugarlo en cooperativo lo convirtieron en un éxito inesperado, una experiencia que tomó lo mejor de Dark Souls y lo adaptó a un mundo de disparos post-apocalíptico lleno de criaturas letales. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál de estos te sorprendió más? ¿O tienes algún otro juego que pensaste que sería malo y terminó volándote la cabeza? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.